se ha realizado y culmina con éxito la edición número 49 de la cumbre del Mercosur, el Mercado Común del Sur, con importantes avances en materia de derechos humanos, pero también en materia económica, algo que va a beneficiar a los países de la región latinoamericana. Y es que al concluir con éxito la 49ª edición de la cumbre del Mercosur, Paraguay entregó a Uruguay la presidencia pro tempore para los próximos 6 meses, mientras el Estado plurinacional de Bolivia continúa su proceso de incorporación, limitado por la espera de ratificación del Congreso paraguayo para esa adhesión. Ha habido cambios, está habiendo cambios, y son cambios que realmente van a significar una relevancia significativa para el Mercosur. ¿Por qué lo digo? Porque al haber estados que se están insertando en este proceso de integración, el tan anhelado proceso de integración de América Latina, con el cual llegó a soñar en algún momento el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, digamos, puede que la economía de la región experimente un impulso hacia adelante, un impulso que obviamente va a hacer que los países crezcan, pero es un impulso que no se ha dado y que se ha quedado sobre el papel, que se ha tornado utópico, que se ha tornado muy en cuanto a los estatutos y parámetros que se diseñan pero que no se cumplen porque no ha habido una integración como tal. Sí ha habido una integración política, una integración diplomática, una integración discursiva, pero esa integración económica se ha generado o se ha venido gestando, digamos, con mucha opacidad. Y al decir esto me refiero a que no ha sido un proceso de integración realmente completo, valga la redundancia, integral, porque las economías de los países de Latinoamérica son muy distantes una de otra. No es lo mismo comparar la economía de Chile con la economía de Venezuela, o incluso la economía de Brasil, que se está viendo tambaleada por el escándalo de corrupción en Petrobras y la inestabilidad política, con por ejemplo la economía de Venezuela, o con la economía de Uruguay, o con la economía argentina que se está recuperando, o con la economía colombiana. Es decir, son economías que son distantes la una de la otra, no con muchas diferencias entre países como por ejemplo Argentina y Uruguay, pero sí entre países como por ejemplo Venezuela y Brasil, Perú y Colombia, y así. Al comparar, quiero hacer énfasis en que debe haber un lineamiento económico, en el que si bien hay países que están más desarrollados que otros, hay países que crecen más anualmente que otros, se debe apostar por crear un sistema de integración que permita que el crecimiento sea conjunto, sea colectivo, sea, digamos, unánime. Esto quiere decir que hay que apostar por un sistema de integración que realmente vele por las necesidades económicas de América Latina, que ya pasan por dejar de depender tanto de las materias primas y empezar a producir más, empezar a producir algo diferente y dejar de depender tanto de lo que se produzca en los mercados internacionales, de las cotizaciones que se generen en los mercados internacionales, de lo que produzca China y de lo que se puede importar de China o de Estados Unidos. Un propio sistema productivo, un propio orden económico que tenga relevancia y se inserte en los mercados mundiales. Tras el boom de las materias primas, América Latina realmente ha estado dependiendo en demasía de lo que China produzca en materias primas, pero China, una economía que se está desacelerando y que ha estado desacelerada, repercute de esa desaceleración porque deja de producir tantas materias primas como antes, y entonces las economías de los países que importan materias primas de China, que las utilizan para producir lo que consumen y lo que exportan, entonces se ven realmente afectadas por esta reacción en cadena. China, al dejar de producir materias primas o al producirlas menos, los países que dependen de ella importan menos. Al importar menos materias primas, tienen menos insumos para producir, y al tener menos insumos para producir, producen menos. Y al producir menos, obviamente la economía se estanca, el Producto Interno Bruto se contrae, por ende la administración fiscal se ve afectada porque hay menos ingresos extranjeros, menos ingresos fiscales. El gasto público tiende a verse afectado porque hay menos para poder invertir en la sociedad, y las inversiones extranjeras es algo a lo que se apela, pero que realmente no llega porque no hay confianza realmente ni condiciones para invertir en países de Latinoamérica en los cuales realmente no se ha luchado por generar esas condiciones, porque una tasa de desempleo alta como factor
o un factor de riesgo para las inversiones realmente alto por la inestabilidad política, por cuestiones de seguridad nacional o también por cuestiones de falta de productividad. Un ejemplo claro de eso es Venezuela, lamentablemente debo colocarlo como ejemplo, pero es lo que se ha estado observando. Con respecto a lo que sucedió en esta cumbre del Mercosur, por el lado de Venezuela, esta hizo una defensa de los derechos humanos conforme a su perspectiva, en la cual solicitó que hubiese una comprensión para el tratamiento, abordaje y aprobación de grupos que tratarán los derechos laborales, derechos a la salud, a la educación y a la vivienda. También se emitió una declaración sobre Medio Oriente, desafortunadamente sin Paraguay, que decidió no ser parte de esa declaración. El resto de los estados presentes en la 49ª cumbre del Mercosur decidieron dar un espaldarazo en primer lugar al proceso de paz en Siria, así como el derecho de Palestina a ser un estado libre y soberano. También hubo una declaración sobre la crisis migratoria que acontece actualmente en el Mediterráneo y en otras partes de Europa. Francamente, son declaraciones que si bien tienen, digamos, o generan un eco a nivel del Mercosur, de un bloque regional que tiene presencia y relaciones con bloques importantes en el mundo como lo son la Unión Europea, como lo son la CELAC y que tienen también participación en la ONU. No puede generar esta declaración o este conjunto de declaraciones, digamos, efectos o resultados importantes mientras estas declaraciones, documentos, no sean remitidos a instancias internacionales que realmente puedan darle acción y efecto a lo que está escrito y plasmado en esos papeles. Es decir, una cosa es mencionar o reprochar o ir en contra de algo con lo cual no se esté de acuerdo, y otra muy diferente es que aquellas palabras se conviertan en hechos y acciones importantes. Por ende, hay que tener en cuenta que para que las peticiones y las demandas del Mercosur con respecto al derecho de Palestina a ser un Estado libre y soberano y a apoyar el proceso de paz en Siria tienen que pasar porque estas declaraciones sean más que ello, sean resoluciones que puedan enviarse a instancias como las Naciones Unidas para que las propuestas que allí se emiten sean realmente tomadas en cuenta por el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que tiene la potestad para poder intervenir en estos asuntos internacionales tan delicados. Puede y tiene la potestad para darle a Palestina el derecho a ser ese Estado libre y soberano que tanto aclaman los palestinos, para darle una importancia y una influencia en el Consejo de Seguridad. También tiene el poder para enviar misiones y integrar las acciones y esfuerzos diplomáticos de los países miembros del Consejo de Seguridad para enviar misiones a Siria y empezar a abrir diálogos, mesas de diálogos para que las delegaciones de las partes beligerantes en este conflicto tengan un punto de encuentro y convergencia en estas negociaciones, en estas instancias de diálogo. Con respecto al tema de los derechos humanos, el Mercosur podría emitir una resolución que pueda enviar una misión de observación de derechos humanos del Mercosur, también con parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, a Venezuela para evaluar la situación y emitir un comunicado que pueda, digamos, transmitir acciones importantes a tomar dependiendo de qué tan grave esté la situación de derechos humanos en Venezuela y si realmente está grave, porque hay que evaluar diversos escenarios. A esta reunión de alto nivel asistieron los mandatarios Tabaré Vázquez de Uruguay, Dilma Rousseff de Bolivia, Horacio Cartes de Paraguay, Mauricio Macri de Argentina, Evo Morales de Bolivia y Michelle Bachelet de Chile. También Moses Nagamutu, primer ministro de Guyana, y la canciller Delcy Rodríguez en representación de Venezuela, quien asistió por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien no pudo asistir. Con respecto al tema económico, que es al fin y al cabo lo que el Mercosur o a lo que el Mercosur está dedicado, no por cualquier cosa o no por nada se llama Mercado Común del Sur por sus siglas, las medidas y estrategias a las que pueda apelar el Mercosur, o las que podría apelar de acuerdo a este análisis, a este humilde análisis que hago, es lo siguiente. Primero y principal, reforzar el Tratado de Libre Comercio entre los países miembros con reformas al comercio. Hay que atacar el origen del problema. El origen del problema es que
no hay una integración clara en el Mercosur porque el comercio no está claro. Los flujos comerciales no están claros por la desaceleración de China, no hay flujo de materias primas tan abundante como si lo había antes y trabas arancelarias. Para que este problema de las trabas arancelarias se acabe, aquí el Mercosur debe reforzar el Tratado de Libre Comercio eliminando esos aranceles, también creando zonas y rutas comerciales especiales para el tránsito libre y sin digamos, problema alguno a nivel logístico o a nivel de transporte marítimo de las mercancías y de los buques y unidades de transporte de cada país que esté comerciando. Y otra medida sería que el Mercosur creara un conjunto de mercados o un mercado del Mercosur que pueda generar cotizaciones de cada país miembro para que esa ley de la oferta y la demanda sea fluctuante y se concentre únicamente en la zona comercial del Mercosur, que la oferta y la demanda sea únicamente de países del Mercosur para que el proceso de integración sea más sólido, sea más concentrado y más focalizado en los países que son miembros única y exclusivamente del mercado común del sur. Estrategias que puede tener en cuenta para que al fin y al cabo ese proceso de integración que tanto se busca realmente se dé completa e íntegramente en este proyecto que aún no ha rendido frutos o no ha dado resultados realmente contundentes como lo es el proyecto del Mercosur, el mercado común del sur.